Buenas tardes a todos los participantes de las cuartas jornadas técnicas bibliotecarias de Andalucía. Os doy la bienvenida y bueno, sobre todo presentarme. Soy Ana Real y os hablo desde Jaén. Muchos de vosotros me conocéis ya, ¿verdad? Pero para los que no me conocéis, trabajo en la Diputación Provincial de Jaén, en una biblioteca especializada, y colaboro de hace tiempo en la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Formo parte de su junta directiva. Bueno, estamos ya en el meridiano, ¿verdad?, de esta jornada, en el módulo 3, que como sabéis está dedicado y que va a participar en él Laura Muñoz García. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas Te damos tardes. la bienvenida. Laura nos va a hacer su presentación con el título Técnicas de proyectos de sensibilización de la Fundación Musol, Municipalismo y Solidaridad. Bueno, pues como sabéis, hoy os decía, estamos en el meridiano de esta jornada y ante todo agradecer que esté teniendo pues tanta asistencia, tantos participantes y como no, pues darle la bienvenida a Laura, que como veréis voy a hacer una pincelada de su currículum y no podía no estar con nosotros. Agradecerte, Laura, que por supuesto nos diera un sí para estar con nosotros. Laura Muñoz es licenciada en Historia, es también máster en Cooperación de Desarrollo y bueno, desde 2008 a 2018 trabajó en la Federación de Asociación de Solidaridad and the Peuple Saharaui de la Comunidad Valenciana. Allí fue coordinadora de las 34 conferencias europeas de solidaridad y del apoyo al pueblo saharaui. Allí también Laura participó en la planificación y coordinación de la Federación en diferentes entidades sociales y políticas de la comunidad y al resto de las instituciones. También participó en la identificación y planificación, ejecución y elaboración de todos los proyectos ejecutados en la propia entidad y dirigido a la población refugiada de Tinduf, en Argelia. También Laura ha trabajado en el diseño, formación, ejecución y seguimiento de elaboración de proyectos de cooperación internacional y de ayuda humanitaria y emergencia. Allí trabajó haciendo y organizando todas las solicitudes, gestión, justificación de subvenciones públicas y en entidades privadas. Allí hizo una gestión administrativa, dinamizó también a las asociaciones miembros. También hizo una gestión documental de toda la difusión de la entidad y bueno, también atendía allí a las asociaciones miembros y a las personas miembros de esta federación. Igualmente, Laura, a partir de 2011 y hasta la actualidad, trabaja, como sabéis todos, en la Fundación Musol, Municipalismo por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional. Aquí Laura realiza trabajos de administración, apoya a proyectos de cooperación internacional y sensibilización, justifica también económicamente todos los proyectos de desarrollo por la entidad y bueno, elabora también los manuales de gestión del voluntariado de la Fundación Musol. Aquí es técnica de proyectos de inserción social, laboral y jóvenes, para jóvenes, en la zona de origen de los flujos migratorios y de migraciones en el proceso de retorno entre la Comunidad Valenciana al departamento de Cochabamba, en Bolivia. Ha realizado también módulos de formación para profesorado y alumnos integrados en el proyecto La Integración, Educación al Desarrollo, la Educación de Adultos de la Comunidad Valenciana y al resto del país. Es técnica de proyectos de sensibilización. Como os decía, Laura, no podía ser de otra forma que tenerte aquí en esta jornada, que están dedicadas, como sabéis, a todo el tema de bibliotecas y Agenda 2030. Laura, siéntete entre colegas, pero sobre todo siéntete entre amigos, porque la AB
bueno, pues somos esa gran familia y bueno, ya te hemos adoptado y ya formas parte de esta familia. Ya. Muy bien. Bueno, pues es tu turno, Laura. No te quito más protagonismo, es tu tarde. Siéntete acompañada con nosotros y bueno, y empieza me comentaba, por cierto, a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos, que no le importa a Laura, ¿verdad? No le importa que a lo largo de su intervención, si necesitáis que alguna aclaración, algún apunte, pues no le importa que de forma ordenada la podamos interrumpir. Y si no, pues al final de su ponencia, pues también tendremos un momento de compartir o de preguntas, etcétera. Pues nada más, Laura, tu momento, vamos a pasar una tarde estupenda juntos y escuchando cosas súper interesantes, aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo dar las gracias a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios por pensar en Musol a la hora de participar en estas jornadas y a todos vosotros por hacernos muy fácil, ¿no? este trabajo, ¿no? A pesar de la situación esta tan complicada en la que vivimos y a pesar de, dependiendo de las comunidades en las que estamos, yo estoy en Valencia. Aquí las cosas están bastante mal, pero bueno, dentro de lo que cabe todavía nos mantenemos, pero creo que la situación de hoy en la que vivimos todo el mundo a nivel internacional nos ha hecho plantearnos muchos cambios, muchas actitudes nuevas y sobre todo aprender a transformarnos y sobre todo, como no, adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y yo creo que lo hemos conseguido. ¿Vale? Vamos a empezar. Voy a compartir con vosotros un PowerPoint. Creo que luego todos lo vais a tener disponible, si no lo tenéis ya. Cualquier duda, como ha dicho Ana, cualquier pregunta a lo largo de la sesión me podéis preguntar sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Me gustaría que hubiera participación porque al final yo no vengo del mundo bibliotecario. A pesar de que llevo 3 años ya en un proyecto de bibliotecas, pero sí que es importante conoceros, que me planteéis todas las cuestiones que consideréis para, sobre todo para evaluar, ¿no? Para evaluarnos desde la Fundación Musol cuál es nuestro trabajo en las bibliotecas y qué es lo que se necesita, ¿no? Voy a... Vale. ¿Lo veis todos bien? Ana, ¿se ve bien el PowerPoint? Sí, perfecto. Bueno, como muy bien ha dicho Ana, ya llevo muchos años trabajando en la Fundación Musol. Desde la Fundación Musol, digamos que tenemos diferentes áreas. Yo pertenezco al área de desarrollo, perdón, de educación al desarrollo y de sensibilización, ¿no? Desde allí, pues, realizamos proyectos no solo para bibliotecas, sino también en escuelas de adultos, en universidades populares, para mayores, etcétera. Lo importante de nuestro proyecto, el proyecto de bibliotecas, os tengo que decir que surgió de una manera bastante inesperada, ¿no? Porque, y también se ha ido transformando y creciendo a lo largo de, digamos, de los meses y de los años. Empezó en un proyecto en la ciudad de Valencia y ahora estamos por todo el territorio nacional. De un proyecto hemos pasado a un programa, ¿no? Y la verdad es que estamos muy orgullosas de la respuesta por parte del personal bibliotecario, de los usuarios y de toda la gente. El porqué de este proyecto es porque nosotros hicimos unas encuestas a nivel general para realizar el proyecto, ¿no? De qué es lo que necesita la sociedad, qué agentes hay en la sociedad que pueden ser difusores de la Agenda 2030. Entonces hicimos una de las identificaciones y fueron las bibliotecas, digamos, las que más información nos ofrecieron y sobre todo también propusieron la necesidad de formar parte de la Agenda 2030, ¿no? Por supuesto, era imprescindible. Entonces llevamos a cabo los proyectos y, como os digo, empezamos en la ciudad de Valencia.
en el que, bueno, pues tuvo una cierta acogida. Lo importante, sobre todo, es la gran identificación que se hizo en el momento. Y esto ya no es solo para el proyecto, sino que cada biblioteca debe de hacerlo. Las bibliotecas, digamos que son imprescindibles a nivel social. ¿Por qué? Porque son lugares, ¿no?, donde toda la sociedad, todas las personas, sin ningún tipo de pretexto económico, social, cultural, racial, tienen cabida. Es decir, las bibliotecas tenéis en vuestras manos un potencial muy grande, muy elevado, porque tenéis ya los usuarios, pero ¿cómo captar a estos usuarios, ¿no? ¿Y qué debemos de ofrecer a estos usuarios para que vean a la biblioteca más allá de un lugar donde leer el periódico o más allá de estudio o de ir a por un libro y tal? Sino que las bibliotecas son espacios, como yo digo, abiertos a toda la sociedad y, por tanto, de eso hay que sacarle partido, ¿no? Como este módulo, digamos, es mucho más práctico, ¿no?, porque Alicia ya en su momento y en las anteriores sesiones ya os explicaron la Agenda 2030, yo os voy a explicar, os voy a dar las pinceladas de, desde Musol, cómo trabajamos con las bibliotecas para aplicar la Agenda 2030 a todas las actividades de las bibliotecas. Y se puede hacer de manera fácil. También os digo que todas vosotras, las bibliotecas, todas en general, lleváis años trabajando la Agenda 2030, pero no se le ha puesto un nombre. Habéis trabajado clubs de lectura, lecturas o títulos en los que se trataba el género, se trataba la pobreza, se trataba el hambre, se trataba la degradación del planeta, pero se hablaba sin nada. Ahora ponemos lo que yo tengo detrás, ¿no? Ponemos los símbolos de la Agenda 2030 y los estamos trabajando. Y eso es lo importante, ¿no?, que sepamos cómo podemos actuar, ¿no? Nosotros, desde Musol, pensamos que lo imprescindible para llegar a la población, el personal técnico bibliotecario necesita una formación. Muchos lo tienen, porque muchas personas ya por su interés, por la biblioteca en la que trabajan, ya tenían, digamos, un acercamiento bastante a lo que era la Agenda 2030. También nos hemos encontrado con gente que no tenía ni idea de lo que era la Agenda 2030. Por eso, digamos que es tan importante empezar desde cero, optando como, vamos a ver qué es la Agenda 2030, cómo lo vamos a hacer, qué se puede hacer, ¿no?, y cuál es el papel de las bibliotecas. Por eso se organizan una serie de cursos, tanto presenciales como online, ahora más online que presenciales, por desgracia, para todo el personal bibliotecario, pero ya no solo el personal bibliotecario, porque es importante que el personal bibliotecario tenga una formación, pero muchas veces nos encontramos que la última decisión de las actividades que se realizan, del mecanismo de las bibliotecas, los tienen los políticos, ¿no? Porque muchos de ellas dependen de ayuntamientos, de concejalías. Entonces, a este personal también tenemos que formarlos en la Agenda 2030, porque tienen que saber no solo qué es la Agenda 2030, sino el papel que las bibliotecas como agentes culturales tienen que desarrollar. Entonces, entre ellas, pues la formación. Una formación es importante. Tenemos que conocer la Agenda 2030, los 17 objetivos, las 169 metas. No hace falta que nos lo sepamos de memoria, pero sí que sabemos, tenemos que aprender a leerlo, ¿no?, a entenderlo y a identificar cómo se puede aplicar eso a la vida real. Desde nosotras, hablo de nosotras porque en Musol la mayoría somos mujeres y sobre todo las que llevamos el tema de bibliotecas somos mujeres, entonces no es por nada, pero somos así. Entonces, nosotros lo que hacemos es, lo que sí que nos hemos dado cuenta en todas las bibliotecas, tanto en Valencia como en cualquier otra comunidad autónoma en la que trabajamos, que hay que captar a la gente, ¿no? Por ejemplo, con exposiciones o con cartelería, pero no con la cartelería. ¿Cuántas veces pasamos por sitios y vemos carteles y los lees así de pasada?
¿no? Porque es tanta la información que tenemos que al final estamos un poco saturados. Entonces tenemos que saber trabajar ese tipo de información. No podemos hacer carteles pequeños ni carteles que, digamos, que capten la atención de la gente. Pues no sé, con un eslogan a lo mejor crítico, ¿no? Para que la gente cuando lo lea diga, uy, ¿eso qué es? ¿No? Incluso a lo mejor, eso no me refiero a que tenga que ser ni malsonante ni nada, pero sí que nos capte la atención, ¿no? Entonces, una campaña de publicidad respecto a la Agenda 2030 en las bibliotecas es muy importante. ¿Con qué? Si hacéis calendario, pues el logotipo de la Agenda 2030. Si hacéis los marcapáginas, quiero decir, cosas pequeñas que la gente lo va captando, ¿no? O papelitos pequeñitos que se pueden ir dejando por las mesas con los nombres de los objetivos. Parece que sean tonterías, pero funcionan. Funcionan muy bien porque la gente dice, uy, ¿este qué es? ¿No? Y lo lee y dice, uy, ¿esto qué es? ¿Hambre cero? ¿Esto qué es? A ver, Agenda 2030. Y parece que no, pero la gente tiene mucho interés, ¿no? Y entonces podemos tirar de eso y captar toda su atención. En cuanto a las exposiciones, por ejemplo, muchas bibliotecas hacen exposiciones, pero ¿cómo las hacemos? ¿Captamos la atención del público? ¿Cuántas veces vamos, yo por ejemplo, cuando he ido a montar una exposición a una biblioteca, te das cuenta que es la sala que está al final del todo, que no pasa absolutamente nadie? Entonces muchas veces yo les planteo, ¿vale la pena montar una exposición aquí si nadie la va a ver? Es que a lo mejor vale la pena que ponga una o dos fotos con dos carteles en la entrada o en un sitio que la gente los vea sí o sí cuando pase y ya está. Y hacemos eso. Sí que es verdad que nuestras exposiciones muchas veces están relacionadas con nuestros proyectos, tanto en Guatemala como en Senegal como en Bolivia, ¿no? Como son unas pequeñas muestras que la que hacéis, ¿no? O como esta que tenemos aquí de unos cubos, que es la más reciente, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estos momentos está recorriendo España bueno, son formas especiales porque son cubos en los que tú puedes montar y desmontar la exposición según se te antoje, ¿no? O incluso decir, bueno, pues a mí los 17 que no me caben, yo este trimestre o este mes quiero trabajar solo aquellos que hablen del medio ambiente, del cambio climático, pues me escojo estos, ¿no? Puedes ir sustituyéndolo. Entonces, tenemos que buscar exposiciones que nos digan algo, fotografías que nos expliquen algo. Por supuesto, tienen que ir acompañadas de un texto, pero siempre de un contexto. Hay que buscar sitios estratégicos para que la gente pueda acceder, pueda verlos, pueda preguntar. Por eso es tan importante la formación del personal que luego atiende, ¿no? Porque si alguien va y dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Tenemos que saber darle una explicación de lo que es y de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es importante. Tener una visión de cómo puedo hacer una exposición, qué materiales tengo, qué medios tengo para hacerla. Yo siempre digo que ahora que he trabajado con bibliotecas me doy cuenta que en muchas bibliotecas los presupuestos son muy reducidos. Pues no pasa nada, ¿vale? Hay muchos programas hoy en la actualidad totalmente gratuitos que nosotros como ONG y otras entidades utilizamos. Que igual sí que es verdad, pues bueno, pues que tenemos que aprender otras materias, ¿no? Como puede ser algo más de informática o puede ser nuevas tecnologías. Bueno, pues tenemos que acoplarnos y tenemos que adaptarnos. Entonces, a través de esto podemos hacer muchas cosas con un presupuesto muy bajo y se pueden hacer cosas muy bonitas y muy buenas, ¿no? Lo importante es conocer y saber cómo queremos decir, cuál es el papel de la biblioteca
y sobre todo qué papel juega nuestra biblioteca para conseguir que la Agenda 2030 sea una realidad. Lo más importante de todo, antes de plantearnos cualquier actividad por el tipo de usuarios, es hacer un buen estudio de la zona. Muchas veces yo no dudo que la mayoría del personal bibliotecario conozca la zona, pero realmente conocemos el barrio entero, conocemos a la población, a sus necesidades, los centros educativos, los centros sociales, qué tienen, qué no tienen, qué les gusta, qué no les gusta, dónde se reúnen los jóvenes, porque luego tenemos el problema de, es que el perfil de usuario joven es muy difícil de captar. Sí, pues ¿qué tenemos que hacer? Hablar su lenguaje. No podemos hacer otra cosa si queremos que vengan a las bibliotecas, ¿no? Y que participen de ella. Tenemos que hacer una identificación importante de dónde está situada la biblioteca. Entonces, a partir de ahí, podemos diseñar todo tipo de actividades. Por ejemplo, las exposiciones es para el público en general. O sea, no es necesario conocer qué tipo de población reside, ¿no? Y cuáles son sus necesidades, sus gustos, qué es lo que más les gusta o lo que menos, ¿no? O cuáles son sus problemas. Y entonces un poco adaptarlo a ellos. Pero sobre todo, ahora os iré comentando cómo tenemos que adaptar cada actividad a cada perfil de persona. No tenemos que tener una serie de actividades. Yo tengo estas actividades y yo las doy. No. Nosotros lo que hacemos es el contrario. Nosotros hablamos con el público, bueno, hablamos en este caso con la biblioteca, Musol se pone en contacto con una biblioteca, la biblioteca nos plantea qué tipo de actividad le gustaría y con quién. Entonces, dependiendo del perfil, nosotros diseñamos y adaptamos la actividad y la temática. Nunca imponemos una temática, nunca imponemos una actividad. Imaginaros que trabajamos con un instituto, ¿vale? Y a mí me interesa mucho el cambio climático, pero resulta que al profesorado le interesa mucho más la igualdad de género. Pues hay que trabajar la igualdad de género. ¿Cómo? Pues a través de actividades y no actividades de voy a hacer una charla sobre qué es la igualdad de género, porque así nos hemos dado cuenta que llegamos a muy poca gente. Tenemos que adaptarnos al lenguaje de los jóvenes, de los mayores, porque también es verdad, muchas veces pensamos que a los mayores no les gusta la tecnología, y no es así. Los mayores pasan mucho tiempo con sus nietos, ¿no? Que es algo que en algunos clubes de lectura y en otras actividades nos decían, ¿no? Yo paso mucho tiempo con mis nietos. A mí me gustaría saber manejar esto para poder estar con mi nieto jugando a esto, ¿no? ¿Y por qué no? Lo que os decía, tenemos que tener una cartelería que nos llame la atención. Nosotros, por ejemplo, en Musol, veis que tenemos aquí una especie de árboles que son como estanterías móviles en los que nosotras, digamos que las vamos llevando a todas las bibliotecas que están adheridas al proyecto. Son unas estructuras de material reciclado y entonces cada biblioteca pues digamos que la coloca en un lugar estratégico y la utiliza absolutamente para todo. O sea, no solo para poner libros relacionados con la Agenda 2030, sino que la adapta a cualquier momento, ¿no? Ahora viene Navidad y se convierte en un árbol. Pues perfecto, ¿no? Pero es un árbol, quiero decir, tenemos que buscar alianzas. Eso es otra cosa muy importante. Hay muchas bibliotecas que no tienen personal suficiente como para poder llevar a cabo todas las actividades que les gustaría. Pues para eso, algo muy importante es el buscar alianzas de la zona. Por eso es tan importante hacer una buena identificación. Seguro que por la zona hay asociaciones, ONGs, entidades, personal
voluntario que estaría encantado de participar, de ayudar, de formar parte de las, digamos, de lo que es la actividad bibliotecaria, ¿no? Pues toda esta gente la podemos absorber, ¿no? Con el fin de hacerlas sentir útiles también muchas veces, ¿no? Porque hay mucha gente que decía, es que yo haría algo, pero es que no sé hacer nada. Seguro que sí. Seguro que en su día fue carpintero, pues ¿por qué no puede diseñar unos expositores, ¿no? Y luego entre todos hacerlo. Hay que buscar alianzas y hay que buscar ayuda, ¿no? Muchas veces, incluso creo que el día de la presentación, esto yo lo dije, incluso presentarse a los despachos del personal político encargado de las bibliotecas, llamarle a la puerta las veces que haga falta para que nos escuchen y presentarles los pros y los contras, plantearles la necesidad de hacer actividades y que se conozca la Agenda 2030 y plantearles las necesidades que hay. Y sobre todo, también es algo que ya comentamos en su momento, es que, y es lo que os comentaba al principio, para que una biblioteca pueda participar y pueda gestionar bien su papel en la Agenda 2030, el personal encargado, como son los políticos, en este caso de las bibliotecas, tienen que conocerla. Y por eso, y en muchas ocasiones no la conocen. Por eso hay que llamar a la puerta y decirle, esta biblioteca está adherida a la Agenda 2030 y vamos a trabajar estas cosas. A ver qué os dicen. Preguntarles sin ningún tipo de apuros, porque al final son ellos los que deciden el camino que toma una biblioteca. Pues esto es un camino que todos los entes, todas las instituciones españolas tienen que asumir su papel, ¿no? No solo las bibliotecas ni los ciudadanos, sino también todo a nivel institucional, ¿no? Nosotros, perdón, porque espero que esté en castellano. Sí, vale. Ha habido un error. Nosotras, cuando empezamos con el proyecto, antes de empezar con el proyecto, hicimos la identificación de algunas bibliotecas y sobre todo del tipo de usuarios que tenía, ¿no? En todas las bibliotecas se repite el mismo patrón, ¿no? Público adulto, público juvenil y público infantil, ¿no? Se reparte más o menos así. Luego depende un poco de la edad, porque hay veces que el grupo de juvenil en unas zonas alcanza el infantil, pero bueno, lo importante es que las actividades, como os he comentado antes, estén enfocadas a cada público. ¿Qué necesidades tiene cada público? Y eso dependerá mucho de la zona. Dependerá mucho de la zona. Desde Musol le dimos muchísima importancia al público adulto, porque creemos que creemos y hemos visto tanto en la identificación como luego en las encuestas, que es un público muy activo, muy participativo, en el que les gusta, digamos, estar presentes y digamos que tenemos que hacerlos protagonistas muchas veces de estas actividades y encajan perfectamente como difusores de la Agenda 2030. Son perfectos. ¿Por qué? Porque es un público que, como hemos dicho antes, ¿no? Pasa muchísimo tiempo cuidando de sus nietos en muchas ocasiones, ¿no? Por tanto, crean, digamos, que un abanico, amplían su abanico, ¿no? de participación. También tenemos que destacar que es las personas adultas son personas que han vivido, que tienen una historia, que tienen un pasado. Por tanto, tienen muchas cosas que contar, muchas. Y eso es algo que nosotros desde Musol lo teníamos muy claro. Queríamos hacerlos protagonistas. Por supuesto que en ningún momento nos planteamos el cambio de todas las actividades de las bibliotecas para implantar estas que nosotras pensábamos que eran buenas, ¿no? En ningún momento. Ya os he dicho que nosotras, digamos, adaptamos, pero sí que ofrecemos las nuevas actividades, claro que sí, ¿por qué no? Entre ellos, ¿cuáles son? Los clubs de lectura. Clubs de lectura
se hacen en la mayoría, ¿no? En la mayoría de bibliotecas lo hacen, pero ¿cómo los hacemos? Cogemos un libro, leemos y claro, con la parte técnica o no sé cómo, si existe algún término bibliotecario, ¿no? de narración o pues digamos que se habla de lo que es la obra, ¿no? Del autor, de cómo está escrita, ¿no? Un poco del contexto. Aquí lo que hacemos es más bien al contrario. Nosotros, ¿qué tema queremos tratar? Se habla con el club de lectura, porque muchas veces ellos ya tienen unas lecturas fijadas. Entonces, estupendo. Nosotros nos plantean, queremos leer esta lectura. Vale, pues yo como técnica o mis compañeras como técnicas nos leemos la lectura y la analizamos para adaptarla a qué objetivo puede ser el que se trate. Nos vamos a dar cuenta que en una misma lectura, en un mismo título, vamos a poder tratar muchísimos objetivos de desarrollo sostenible, porque ya lo hemos comentado siempre, es muy difícil hablar de uno sin hablar del otro, porque están todos relacionados entre sí, ¿no? Entonces, una vez se escoge la lectura, una vez se analiza, se realiza un dossier, digamos, más técnico en el que se presenta esta lectura, pero a través de los objetivos de desarrollo. En esa lectura vamos a tratar este objetivo, este y este, haciendo un pequeño dossier de introducción de qué es la Agenda 2030, por qué vamos a tratar la Agenda 2030 y cómo esta lectura la vamos a relacionar con estos ODS y por qué, ¿no? Nuestra experiencia, como veis, es bastante importante, pero sí que es verdad que, bueno, pues al final, en muchas ocasiones, como os decía, nos hemos adaptado a las lecturas y en otras, pues les hemos sugerido lecturas porque hemos considerado que eran interesantes y las han aceptado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis el caso de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. Es un libro difícil de leer, muy complicado de leer, pero bueno, se leyó en el club de lectura y se trabajó, como veis, en lo de ese 16, Paz, Justicia e Instituciones, ¿no? O, por ejemplo, uno conocido por todos, el de Los Santos Inocentes. Son obras que las hemos leído muchísimas veces, que digamos que nuestra generación y la generación anterior, digamos que es algo que todavía hemos vivido estas situaciones, ¿no? Entonces refleja muy bien cuál es la realidad y la podemos relacionar, en este caso, el fin de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Pero ¿podemos tratar el ODS 5? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se trata a las mujeres en esta obra? Entonces, se trata de desgranar la obra a través de los objetivos y de relacionarlos. Sobre todo también es importante sacar la información y los testimonios de las mismas personas. Son obras, todas las obras que nosotras hemos tratado, aquí tenéis solo unos ejemplos, tampoco están todos, porque, bueno, pero ya veis que se pueden adaptar todos los títulos. Yo creo que al final se pueden adaptar a cualquiera de los objetivos, ¿no? Lo importante es que en todos ellos, y es algo que a mí me llena mucho, es que no solo se lee un libro, ¿no? Sino que se aprende tanto de los testimonios y de la opinión de la gente, que al final un mismo libro dices, ¿cómo puede tener tantísimas versiones? ¿No? Porque yo no he entendido eso, pero otra persona lo ha entendido, entonces te hace ver, ¿no? la gran calidad y sobre todo la riqueza, ¿no? Que nos puede ofrecer a través de la lectura y cómo podemos trabajar tantísimos temas a través de una lectura. Tal vez en Los Santos Inocentes, pongo este porque digamos que es el que más se conoce, solo hablaríamos del fin de la pobreza, ¿no? O el tema de las desigualdades, pero hay todo. También se puede hablar del cambio climático, ¿no? O de la reducción de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque
Aquí en estos personajes, ¿no? Cuando tú te lees el libro te das cuenta de la relación que tienen con la tierra, ¿no? Lo importante que es la tierra para ellos, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer a través de cualquiera de las lecturas que escoja el público, ¿no? Yo no sé. Laura, perdona, nos hacen una pregunta, Manuel Villegas. Nos dice que si estos fondos que estás citando son accesibles para las bibliotecas, ¿pueden solicitarse a Musol o en calidad de préstamo temporal o simplemente hacéis una, eh, una- me refiero a que simplemente comentáis, ¿no? Las lecturas, pero luego vosotros no dais esos fondos, ¿verdad? No. Nosotros tenemos a disposición una serie de fondos, muy, muy pocos, pero ya te digo que como nos adaptamos al club de lectura, son las bibliotecas las que ya cuentan con estos fondos. Hasta el momento nosotros sí que tenemos algunos títulos, pues a lo mejor tenemos 15 ejemplares, muy pocos, de muy pocos títulos, porque en realidad nos hemos dado cuenta que no valía la pena tener unos fondos, porque si no ya es como hay que obligar a la gente a leer este libro. Y Ujú, eso es lo que no queremos. ujú. Queda contestado. Claro, nosotros lo que queremos es que sean el público el que nos diga qué libro quiere leer. Entonces, se adapta. Vosotros no tenéis unos lotes concretos que lleváis también con el material, pues para. No. Perfecto, gracias. Maneras, aclarar que, como decía, en Andalucía se va a poner en breve el proyecto en marcha y, bueno, siempre se puede enviar un correo a la Fundación Musol para contactar con nosotros para futuros proyectos. Tener en cuenta que nosotros los proyectos los hacemos en base a los apoyos que tenemos de ciertas bibliotecas y entidades. Entonces, y esto va de años anteriores. Es decir, nosotros buscamos apoyos de bibliotecas y identificamos bibliotecas con las que estén interesadas trabajar con nosotros y a lo mejor es a 2 años vista, porque nos tienen que aprobar el proyecto, tenemos que recibir los fondos, que decir, no es algo que se puedan ir adheriendo así. Ojalá tuviéramos fondos para ello, pero no. Estamos igual que las bibliotecas en muchas ocasiones. Contestado, gracias. Luego también, no sé si conocéis el GPS literario, ¿vale? Que es muy parecido a los clubes de lectura, perdón, pero son lecturas totalmente diferentes, ¿no? Como os comento aquí, ¿no? Se tratan de lecturas sobre destinos turísticos. Nosotros lo llamamos GPS literarios sostenibles, pero pueden ser guías de viajes. También se les puede llamar. ¿Por qué? Porque digamos que es una manera de viajar, pero de manera diferente a la que conocemos hasta el momento, ¿no? Nosotros a la hora de hacer turismo, hacemos un turismo pues dependiendo de la persona, ¿no? Hay un turismo que deja muchos residuos, ¿no? Tanto económicos como en todos los niveles, ¿no? Pero hay otras maneras de conocer el país, ¿no? Y eso es a través de los GPS literarios lo que intentamos hacer. ¿Cómo? Por ejemplo, se escogió La sonrisa etrusca de José Luis Samper, un libro conocido por todo el mundo, ¿no? Además es muy entrañable en el que, bueno, pues, ¿no? La figura del abuelo con su nieto, ¿no? Digamos que saca a relucir muchos sentimientos, ¿no? Muchas sensaciones, pero lo importante del GPS literario es que nosotros le damos la vuelta, ¿vale? No vamos a hablar tanto de los sentimientos ni de cuál es el papel del abuelo, sino qué hay detrás de la sonrisa etrusca, ¿no? Hay un país, que es Italia, y hay una guerra, hay unos partisanos. ¿Qué pasó con esos partisanos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se vivió la guerra civil en Italia? ¿No? Digamos que se le cambia la estructura a la lectura, ¿no? Incluso se puede montar, nosotros hacíamos como un pequeño recorrido por las zonas, ¿no? de la guerra donde más afectó, ¿no? A qué ciudades afectó, a Roma, tal, en puntos, ¿no? Para que la gente
digamos que los identificara, ¿no? Y eso es lo que ocurría, tanto en los clubs como en los GPS literarios ocurría, ¿no? Que la gente identificaba, ay, pues yo he pasado por allí, pero nunca me había planteado que aquí hubo una batalla, ¿no? Hubo una guerra, hubo tal, hubo un conflicto. Entonces, digamos que se busca eso. También es importante en el GPS, por ejemplo, lo que os decía, buscar alianzas. Nosotros, en este caso, contábamos, también era casualidad que contábamos con una compañera italiana que su abuelo fue partisano. Entonces, digamos que contó en primera persona cuál es la versión, ¿no? Pero eso se puede hacer. Quiero decir, en nuestra sociedad hay mucha gente dispuesta a participar de manera voluntaria. Entonces, en este caso, en estos casos, podemos hacer uso de ella, ¿no? O debemos de intentar entablar digamos, mecanismos, ¿no? de unión y de participación entre todos. El GPS literario yo creo que es, nosotros lo adaptamos al público adulto, pero yo ahora, a lo largo del tiempo y con la experiencia, se puede adaptar a todo el tipo de público, a todos. ¿Por qué no? A los jóvenes también, ¿no? Igual, digamos, desde otra perspectiva y con otros títulos, ¿no? O incluso que no sea narrativa, pueden ser cómics, pueden ser, podemos, manga, no sé, lo que más les interese, ¿no? Vamos a viajar a otros sitios y de manera sostenible y cómo podemos ver ese país con otros ojos. Esto lo que nos hace ver es que en muchas ocasiones nos damos cuenta que tenemos mucha información. Yo creo que tenemos tantísima información que es tan difícil sintetizarla, analizarla, ¿no? Y asimilarla que muchas veces desconocemos la mayoría de las cosas. Entonces, a través de estas lecturas nos damos cuenta que todo no es lo que parece, que no es lo que nos cuentan, ¿no? Y la finalidad de toda educación para el desarrollo es esa, ¿no? Conseguir una sociedad crítica que se movilice y que sea capaz de buscar sus propias respuestas, ¿no? Y yo creo que en estas lo hemos conseguido. Otra actividad que estamos destinando al público adulto, ahora digamos en estos proyectos iniciales, son los libros humanos. ¿Vale? Hace referencia a lo que son testimonios en primera persona de gente con un pasado, ¿no? O con un presente. En nuestro caso sí que contamos digamos, con personas muy interesantes, pero ahora, después de muchas experiencias, podemos decir que cualquier persona yo siempre lo digo, cualquier persona somos un libro humano. Todos tenemos una historia que contar. Y es interesante, ¿no? No tiene por qué venir una persona de fuera súper importante o que ha hecho muchísimas cosas o que ha conseguido no sé qué para contarnos. No, es que cualquier persona de la calle nos puede contar su historia y puede ser tan o más interesante que cualquier otra, ¿no? Para las bibliotecas humanas, yo siempre digo al personal técnico bibliotecario que tenemos que buscar personas, pero también tenemos que buscar ayuda. Tener en cuenta que en este caso, nosotras, por ejemplo, en Valencia, os voy a hablar de la experiencia mía en Valencia. Nosotras nos pusimos en contacto con diferentes ONGs para tratar el tema de refugiados, el tema de la violencia de género, la igualdad de género y otros temas, ¿no? Luego hicimos una clasificación. Para hacer una biblioteca humana, digamos que lo ideal será, cuando hablo de libro, hablo de personas, ¿vale? Lo ideal sería tener una colección de libros, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque contamos con una dificultad. En nuestro caso teníamos la dificultad de que era gente en situación bastante vulnerable y entonces era difícil poder contactar con ella. Por eso es importante, digamos, tener
bastantes personas con las que trabajar. Pero sobre todo también tenemos que entender que los libros humanos son testimonios en primera persona. Por tanto, tenemos que saber trabajar la situación. No podemos en ningún momento que ninguna de las personas que estén haciendo del libro humano se sienta mal. En ningún caso. Entonces, pueden ser testimonios de lo que sea. Ya os lo decía antes, ¿no? Cualquier persona mayor del barrio que haya trabajado en la tierra, pues que venga a contar cómo se trabajaba o que venga a contar la evolución de su barrio, ¿no? De cómo este barrio era antes así y ahora es de esta manera. O jóvenes, ¿por qué no? Jóvenes que participen también, ¿no? Que cuenten sus experiencias, que cuenten sus historias, y todo esto lo podemos relacionar igual que en los clubes de lectura y en las diferentes actividades con los ODS, ¿no? Como os comento, nosotras trabajamos con la ONG Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras de Valencia, que la verdad es que nos ayudó muchísimo porque nos ofreció una serie de testimonios muy importantes, pero que a la vez a mí como persona y como técnica que dirigía esas actividades me preocupaba porque eran personas, como os he comentado, en situación de vulnerabilidad, tanto no solo económica, social, sino más bien personal. Entonces, no tenemos que rozar el dramatismo, ni esto se trata de, digamos, de llevarlo a otro contexto. No, queremos explicar una historia. En este caso tenemos a Claudia. Claudia es una defensora de los derechos humanos en Colombia. Entonces, a través de Claudia pudimos trabajar el ODS 5, la igualdad de género, ¿no? Podemos trabajar muchísimos. Podemos trabajar el ODS perdón, podemos trabajar la importancia de las alianzas entre los países. Ella venía de Colombia y a través de una ONG vino como refugiada. A través de estas figuras es muy importante porque podemos dar definiciones y podemos dar un contexto diferente. Cuando hablamos de inmigrante y refugiado, ¿es lo mismo? No es lo mismo. ¿Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante cualquier institución política o económica? No. Entonces, a partir de estas mujeres, nosotras hemos trabajado muchos ODS, pero también creo que lo que hemos conseguido es abrir los ojos a la sociedad un poco, ¿no? Y sobre todo quitar todas esas, muchas veces, malas informaciones, falsos testimonios, ¿no? que nos invaden, ¿no? por todas partes, ¿no? Fanny nos contaba cómo se sufre la violencia de género en Bolivia, ¿no? Cómo una mujer puede salir, ¿no? Y sobre todo nos decía que algo que nos llamaba mucho la atención es que cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, no tenemos muy claro a qué nos referimos. Por tanto, con Fanny trabajamos mucho el ODS 5 en general, pero porque ella, bueno, era promotora en Bolivia y entonces es algo que, bueno, pues en los talleres en los que ella participó, en los libros humanos que ella participó, pues se trató el tema de la violencia de género. Yo creo que un testimonio, muchas veces no dicen, ¿no?, que equivale a muchísimas palabras. No es lo mismo que yo o cualquier persona especialista en esto cuente qué es la violencia de género, que lo cuenta un testimonio en primera persona con sus vivencias, pero eso sí, como personal bibliotecario encargado de un libro humano, tenéis que tener en cuenta que la protagonista o el protagonista son ellos, que ellos son los que tienen que decidir qué es lo que dicen, cómo lo dicen, cuándo y qué preguntas responden. Sabéis que muchas veces podemos ser crueles con unas preguntas, pero tenemos que marcar ese límite. Esa frontera la tenemos que poner nosotros. En ningún momento un libro te puede sentir mal. Nunca. Carmen,
A partir de, con Carmen, se habló de la deportación, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos ni idea de cómo se realizan, ¿no? Estas acciones que se realizan, digamos, de manera muy cotidiana en la sociedad española, ¿no? Es algo totalmente desconocido por nosotros, por la sociedad en general y sobre todo los mecanismos, ¿no? Y qué relación hay entre los países que realizan este tipo de deportaciones, ¿no? Y este tipo de expulsiones, ¿no? Forzadas. Pues todo esto nos hace plantearnos que si realmente queremos trabajar el objetivo que marca la Agenda 2030 de alianza entre todos los países, pues no lo estamos haciendo muy bien. Entonces, vamos a ver qué hay detrás de cada país, qué relación tiene mi país con ese país y qué es lo que está pasando. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que se nos acaba el tiempo. Me enrollo, me enrollo. No te preocupes, todo, somos esponjas. Ya lo sé, ya, pero me sabe mal que igual es demasiada. No sé si está quedando todo muy claro o estoy muy por el Para aire. nada, muy bien. Por lo menos, por lo que estoy leyendo en el chat, te apuntan, te comentan. Por ejemplo, cuando estaba hablando sobre el tema de la biblioteca humana, pues en el chat nos comentaban que los servicios sociales municipales en los municipios son muy importantes para ellos, o sea que están en consonancia con, con lo Sí, que nos comentan. claro, es que eso es muy importante, buscar, digamos, apoyos, ¿no? Incluso en servicios sociales, pues poder ir y también os tengo que decir que la experiencia que yo he tenido con los libros humanos es de las mejores que he tenido, porque creemos, ¿no? que damos a la sociedad información, sensibilización, mostramos otras caras, pero realmente lo que ellas me comentaban es que para ellas el ser un libro humano les ha hecho sentir bien, les ha hecho reforzarse como personas, porque en muchas ocasiones era la primera vez que hablaban de sus problemas en público y que han sido reforzadas. Entonces, las tres nos animaban a hacer más, muchos más, porque ahora que ya puedo hablar después de años, quiero seguir. Y entonces nos decía, esto es una terapia. Ahí entra Laura, la biblioteca social, ¿no? Que también algo sabemos de ellos, los bibliotecarios. Exacto. Y creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Uy, creo que me he ido aquí. Vale, pasamos al público juvenil, ¿no? Como el público juvenil en general creo que es el más complicado, ¿no? De atrapar, de acercarlo a la biblioteca y de hacerle, digamos, como un seguimiento, ¿no? Por eso os comentaba que lo importante es ponernos en su lugar. ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus miedos? Y qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Porque en muchas ocasiones creo que no les damos el valor, ¿no? Pensamos que no les importa nada, que pasan de todo y no es así. Es decir, es un sector muy activo, con muchas cosas que decirnos y sobre todo es porque en parte es nuestro futuro, ¿no? Entonces creo que una buena formación para estos jóvenes es muy importante, ¿no? Lo que os comentaba es que tenemos que ponernos en su piel y por tanto hablar su lenguaje. Es algo que nosotros en la identificación nos dimos cuenta, ¿no? Que tenemos que hablar como hablan ellos. Como hablan ellos. Y uno de sus lenguajes preferidos son las nuevas tecnologías. Así que hay que adaptarse y hay que analizarlas. El diseño de la actividad, como os comento aquí, marcará el éxito de la misma. Cada actividad, desde Musol, nosotras lo que hacemos es diseñarla, no de manera individual, porque al final se hace con un grupo, pero casi individual. Yo creo que lo importante es conocer
qué es lo que les gustaría hacer y cómo tratarlo, ¿no? Nosotras, después de hablar con muchos jóvenes y plantearnos muchas cosas, pensábamos que hacer alguna actividad que se pudiera adaptar a la Agenda 2030, por supuesto, pero que también, digamos, que les creara la necesidad de seguir, ¿no? Captar su atención. Entonces, pensamos en la robótica educativa y la impresión 3D. Cuando planteamos estas actividades al personal bibliotecario al principio, nos decían, impresión 3D, Agenda 2030, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Esto, ¿no? Bueno, pues vamos a plantearnos cómo se puede hacer o cómo se puede hacer un trabajo de robótica basándonos en la Agenda 2030. Muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo, pero se puede hacer. Lo primero que hacemos es elegir qué temática queremos hacer. ¿Y eso a quién se les pregunta? En el caso, yo no sé cómo, porque cada biblioteca funciona de diferente manera, ¿no? Las bibliotecas que hacían esta actividad a público abierto, entonces era el personal bibliotecario las que elegía una temática. Entonces, a partir de esa temática, nosotros diseñábamos con el personal especializado en robótica esa temática. Tú les planteas decir, yo quiero trabajar, como es en este caso, los movimientos migratorios a consecuencia del cambio climático y a consecuencia de los conflictos. Entonces, vamos a diseñar. El diseño, sí que es verdad que en un primer momento, pues, fueron unos meses de trabajo, de cómo lo hacemos, de identificación y tal. En caso de hacerlo en grupos cerrados, hay que preguntarles a ellos, ¿qué queréis hacer? ¿Qué queréis tratar? Y luego adaptarnos. Sí que es verdad, o por casualidad, o por lo que, no sé, se dieron las circunstancias que estas dos fueron las temáticas principales que tanto en grupos cerrados como en grupos abiertos eligieron, ¿no? Y bueno, y la verdad es que funcionó muy bien. ¿Cómo se realiza? Es muy fácil. Para empezar, para que una actividad tenga éxito, hay que ofrecer un buen material, un buen diseño. Y sobre todo tiene que estar muy bien pensada, ¿no? A quién vamos dirigida. Como veis aquí, para hablar de los temas migratorios, como consecuencia del cambio climático, hay que formarse. En este caso, la parte teórica seríais vosotras, en este caso era yo, pues yo me tuve que formar en cómo a consecuencia del cambio climático se producen tantos desplazamientos, por qué, cómo y tal. Entonces los talleres se tienen que dividir en una parte teórica y en una parte más práctica. En la parte teórica se les da unas nociones de lo que es la Agenda 2030, de lo que es el objetivo de desarrollo que vamos a tratar y el porqué, ¿no? De esta temática. Se les da información que tampoco puedes estar media hora contándoles, porque al final lo importante es que ellos hagan una práctica, que jueguen con, en este caso, con los Sozobots, que son los robotitos esos que veis por ahí, y que practiquen, ¿no? Pero también que se vayan con la idea de que millones de personas, como consecuencia de la sequía, de las inundaciones o del cambio de cultivos, tienen que abandonar, ¿no? A mí me gusta darles, digamos, documentos o ponerles vídeos, ¿no? Bastante impactantes, ¿no? O darles datos, o a lo mejor ellos están ahí buscando un país, ¿dónde está Nigeria? Y yo les digo, una persona en cada segundo, ¿no? Tiene que abandonar su casa, entonces se te quedan, ¿por qué, no? Pues tú se lo explicas y le dices, y ahora vete a esta página web y lo vas a mirar, y ahora yo te voy a pasar un enlace, y ahora vamos a crear un grupo de WhatsApp para poder hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que os comentaba, tenemos que adaptarnos, ¿no? Estas Sí, actividades... los robots, la temática es realmente la excusa, ¿no? Para hablar de la agenda. Exacto, exacto.
Nosotros, tanto la robótica como la impresión 3D, la utilizamos, pues eso, como una manera de atraer a esta gente, pero también porque pensamos que estas tecnologías no solo tenemos que pensar que son juegos o que no van más allá, sino que también despiertan, digamos, la sensación de conocer más, de compromiso. Son nuevas tecnologías que implican también un esfuerzo, el pensar cómo tengo que manejar esto para que mi robot vaya más rápido que el tuyo y tal, ¿no? Creando también unos lazos de unión entre ellos muy importantes, ¿sabes? Y de ayuda, pues mira, yo te ayudo, pues yo creo que si tú vas. Entonces, digamos que en estos talleres con esta gente se trabaja muchos puntos, ¿no? Y a nivel general, yo creo que tanto los profesores, el personal docente como el personal técnico de las bibliotecas que ha participado se han sorprendido. Se han sorprendido de cómo podemos trabajar con un robot este tipo ¿no? de temas tan complicados, ¿no? Incluso lo bueno de esto es que en ocasiones sí que me han comentado que digamos, las han introducido en los currículums de los institutos, ¿no? De voy a trabajar las migraciones desde otra perspectiva, porque si les cuento lo de las migraciones no me van a hacer ni caso, bueno, pues a través de un documental o a través de un corto o a través de como el mapa este, ¿no? Que lo tenemos todo. Sí que os digo que todo el material que veis aquí eh, a las bibliotecas que están adheridas a nuestros proyectos, digamos que no les supone ningún gasto económico ni nada, ¿vale? Forma parte del proyecto y Musol pone todo lo que es el material, ¿no? Por eso os animo a que participéis y queráis apoyar al proyecto porque son actividades chulas. A cuento de esto que comentas y como nos has dado permiso para interrumpirte de vez en cuando, mira, Cristina Mateo Morales nos dice, Laura, ¿podrías explicar qué cauces debemos seguir para colaborar con vosotros, adherirse a vuestro proyecto? ¿O lo vas a contar después? ¿O te parece, ahora que has comentado el tema de los materiales y demás? A ver, para adherirse a los proyectos, como os comentaba, nosotros trabajamos con instituciones públicas, con la Generalitat de Valencia, digamos, con las entidades políticas de cada, ¿no? Entonces, Ayuntamientos, diputaciones, todo, ¿no? Entonces nos presentamos a convocatorias y a subvenciones. Entonces esto es de simplemente enviar un correo electrónico a mi correo. Estoy dispuesta a participar del proyecto. Entonces, también os digo que en estos momentos, yo no sé cómo está en Andalucía, creo que vamos a empezar con 6 bibliotecas de diferentes localidades, pero siempre ampliamos. Quiero decir, a siempre tener un aluvión, por lo que estoy viendo en el chat. eso nos encantaría, la verdad, y llegar a todas, porque al final es que creo que las bibliotecas son imprescindibles si queremos conseguir tanto, ¿no? Que nos envíen un correo a mi correo, si se lo quieres tú facilitar a través del chat. Perfecto, Perfecto. Pues queda contestada, Cristina. claro. Pues seguimos con las actividades para jóvenes. Perdón. En este caso es la impresión 3D. La impresión 3D tenemos que pensar que vivimos en un mundo donde todo ha cambiado y en el que hoy por hoy con 3D se pueden hacer maravillas, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Incluso a nivel sanitario, a nivel arquitectónico, a todos los niveles, ¿no? Entonces, queríamos introducir esta técnica en este grupo de usuarios también porque están en un momento en el que tienen que decidir qué van a hacer ¿no? Y es un momento difícil, ¿no? Letras, ciencias, ¿no? De qué hago, bachiller, no sé qué. Entonces, a través de esta tecnología
lo que les haces ver es que, además de que es muy, muy útil esa tecnología, es que se puede aplicar a tantos ámbitos, ¿no? Y muchas veces ellos te plantean, ostras, pues a mí el diseño me gusta, pero nunca me hubiera planteado que pueda hacer puentes o accesorios para el acceso al agua, ¿no? Pues ese tipo de cosas. En nuestros talleres, aquí tenéis un ejemplo, ¿eh? Hemos hecho varios, no sé si os he puesto más fotos, sí, hemos hecho varios y como os decía, las temáticas han sido elegidas por la biblioteca o por el grupo que venía. En este caso eligieron, digamos, el agua. Para ellos lo importante era el agua. Uno de los talleres estos se realizó en un pueblo de Alicante y yo creo que la bibliotecaria eligió el tema del agua por el problema que tienen con ella, ¿no? La escasez que tienen en ese pueblo del agua. Y entonces era un poco para darles a entender de la importancia y del valor que tiene, ¿no? el mantener el agua. Entonces, pues lo mismo que se hizo en el de robótica, se hizo una pequeña presentación, se le planteó cuál era, en este caso, lo de S6 y la importancia, ¿no? de qué significa tener agua limpia, ¿no? O, como dice el encabezamiento, ¿no? El saneamiento. Nosotros damos por hecho, ¿no? Que abres un grifo y tienes agua. Entonces, y que pensamos que ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues nos vemos que tenemos mucha suerte de poder lavarnos las manos cuantas veces necesitemos. Pero ese problema, digamos que se ha multiplicado en muchísimos lugares donde no tienen el agua suficiente como para lavarse tanto las manos, porque tienen que elegir entre beber o lavarse las manos. Y es algo que cuando se les plantea, ellos lo piensan, ¿no? Pero eso no puede ser posible. Pues mira, sí, es posible tal, ¿no? Entonces, pero siempre como os digo, hay que buscar documentos, hay que buscar fuentes que ellos desconozcan, pero que también que sean reales siempre. Quiero decir, no podemos dar información así, ¿no? No, siempre tenemos que tratar fuentes fiables, Naciones Unidas, entidades, digamos, que estén comprometidas y bastante y totalmente fiables, ¿no? Porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, por eso creo que es importante la formación. Son talleres que yo siempre digo que se puede hacer desde una biblioteca, pero se necesita una formación previa. No tenemos que ser especialistas en cambio climático, pero yo como formadora me tengo que formar. Si quiero llegar al público, tengo que formarme. Entonces yo necesito un tiempo. Se puede plantear como en la biblioteca este año vamos a trabajar el medio ambiente. Pues me voy o más específico, porque el medio ambiente abarca tanto en el plástico. Pues vamos a trabajar el plástico. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? ¿Vale? Entonces hay que formarse sobre ello y cómo lo vamos a adaptar a cualquier actividad. En este caso trabajamos el agua limpia y salieron pues estas gotitas de agua que luego se llevaron cada uno a su casa con los lápices, ¿no? El diseño lo hacen ellos, no es un diseño predeterminado, quiero decir, ellos en la primera parte reciben una información teórica, pero luego en la práctica el personal experto, que es nosotros en nuestro caso es una empresa externa la que nos realiza los talleres, pero en la que tenemos continuo contacto para el diseño de las actividades, les dan las herramientas, en este caso un portátil, y son ellos los que a partir de la nada tienen que crear estos dibujos. La mayoría del público asistente nunca había diseñado nada. Al final, yo os digo que el 100% sale con un diseño. Todos salen con un diseño. Y se sienten súper orgullosos de su gotita de agua. Porque a uno le ha puesto gafas, el otro le ha puesto una sonrisa, el otro le ha puesto un diente. Y son suyas, ¿no? Es como que les pertenecen. Laura, algunos de nuestros participantes comentan que ya lo han probado, que ya han estado en contacto con vosotros y, por ejemplo, el de los dados, que es genial, nos dice Marta García Rodríguez. Sí,
de la Gracias. exposición y demás. O sea que saben, muchos de los participantes saben ya de vuestras exposiciones. Porque, por ejemplo, me comentaba antes Cristina Mm. Mateos que ella es de Gandía, de la Biblioteca de Gandía, de Valencia. O sea que muchos de ellos ya están al tanto de estas exposiciones vuestras y de este material Ujú, sí, sí. y lo valoran muy positivamente. Bueno, pues nos encanta que sigan así. La verdad es que estamos muy contentas porque es un trabajar con profesionales como el personal bibliotecario se agradece mucho, ¿no? Porque también es un gente comprometida, que les gusta mucho lo que hacen, entonces nos han facilitado mucho la vida, ¿eh? También tengo que decir que nos han facilitado, ¿no? Seguimos con los jóvenes. Como decíamos, tenemos que adaptarnos a su lenguaje. Entonces, uno de sus lenguajes preferidos es youtuber, ¿no? El todo. Entonces, nosotros nos planteamos que por qué no trabajar a través de una booktuber una temática en concreto. A través de mi antiguo trabajo, yo conocí a Xenia, que era una niña que yo traje de los campamentos hace muchísimos años por problemas de salud. Y por casualidad luego encuentro que se convirtió en booktuber, que para mí fue pues una alegría, ¿no? Seguir con toda su trayectoria. Eh, y tengo que decir que los talleres de booktuber nos ha sorprendido a todos, en general. En un principio la actividad estaba, digamos, diseñada para que la primera parte se hablara de la agenda, porque en todas las actividades hay una primera parte en que se habla de la agenda muy específica y del objetivo, pero luego siempre le damos también la parte de la acción, ¿no? Como era ella. Los libros, igual. ¿Qué lecturas se eligen? La elige el público. Y nosotras, tanto en este caso Senia como yo, nos leemos el libro y lo adaptamos a lo de ese que sea y luego ya. Entonces, en una parte, el papel de la booktuber es hablarle de ese libro, pero sobre todo, lo más importante es cómo te puedes convertir en un booktuber, ¿no? ¿Y para qué te vas a convertir en un booktuber? ¿No? Entonces ya es como que les das un poco de sensación, de curiosidad, pues si me leo un libro, entonces lo puedo contar, sí, pero ¿cómo lo tienes que contar? Le da, digamos, una serie de pautas de cómo tiene que contar una historia, ¿no? para que llegue a la gente. Todas digamos, las lecturas elegidas, la booktuber hace como una crítica del libro, una pequeña reseña del libro, pero luego nosotros lo que nos gusta es hacerlos actuar. En un principio la idea era grabar un vídeo para luego poderlo subir a la plataforma de YouTube, pero al tratarse de menores nos dimos cuenta que teníamos que pedir demasiados permisos y Musol en eso, al ser menores, tuvimos nuestras reticencias, ¿no? Entonces, yo le di la vuelta al proyecto. Dije, no, yo no voy a grabar a ningún joven ni voy a subir ningún vídeo, sino que si es una actividad, digamos, de un instituto que viene a la biblioteca, si el profesorado considera que puede traer material para grabarlo, lo puede traer. Y luego ya es en el cole o tras los medios educativos. Pero si se hace en una biblioteca en abierto, nunca se graba ni nada. ¿Pero qué hacemos? Se han escogido siempre obras, pues La rabia de Lolita Bosch, ¿no? O ¿Qué pasa con Uma? O La historia de Greta, ¿no? Son libros, digamos, que en todos ellos tratan historias importantes, ¿no? Historias en algunos de ellos desgarradoras. Entonces, a partir de estas historias, lo que se hace es que a los jóvenes se les convierte en actores durante unos momentos. Entonces, a partir de esta lectura,
Y a partir del ODS que vamos a tratar, por ejemplo, pues si es el del cambio climático, era muy divertido porque los dividimos al grupo en grupos más reducidos, de 4 o 5 personas, y en 10 minutos tenían que plantearse la temática, que en ese caso era el cambio climático, pero cómo lo iban a hacer. En 10 minutos tenían que planteárselo, ¿no? Entonces, en 10 minutos, más o menos, tenían que pensar. Unos pensaron en convertirse en una máquina que pues entraba el plástico por una parte y por la otra salían flores. Pues grupos, quiero decir, cada grupo pensaba una cosa, otros grupos hacían una interpretación tipo teatro, que luego salen allí y de manera grupal, digamos, lo interpretan delante de sus compañeras. Claro, al principio a todo el mundo les daba vergüenza. Luego te decían, ¿cuándo volvéis? Queremos hacer esto. Entonces, era, digamos que es muy divertido porque al mismo tiempo que tú les estás enseñando, les estás sensibilizando en todo lo que pasa, también les estás dando la oportunidad de que hablen, de que se expresen, de que se muestren tal como son, ¿no? Incluso algunos de ellos me decían, dice, es que es mi compañero de clase, pero nunca había hablado con él. Pues fíjate, ahora lo tienes que salvar porque viene una inundación, o sea que, a ver qué haces. Entonces, digamos que a través de esta actividad no solo se ha conocido la figura de una booktuber, que para ellos es algo importante conocer en persona una booktuber, ¿no? Conocida y tal, eso es importante, ¿no? Luego, pues, eso, que ella esté contigo ayudándote a ver cómo lo tienes que hacer, qué técnicas, qué instrumentos tienes que utilizar, pues no, más de 3 minutos no puedes hablar, ¿no? O cosas así, ¿no? Momentos en que cosas muy técnicas, porque dentro del fenómeno booktuber y dentro de los jóvenes que continúan con este tipo de fans o no sé muy bien cómo se les llama, tienen un lenguaje determinado. Quiero decir, o lo conoces o estás perdido. Vamos, totalmente. ¿Eh? Entonces, pues eso a través de los hashtags que ellos hacían luego, o de los duelos que hacen entre los booktubers, pues ellos se sentían muy identificados, ¿no? Y bueno, de hecho, pues sí que es verdad que han salido algunos booktubers por ahí, por Valencia, bueno, pues que están haciendo sus pasitos y es importante, ¿no? Hemos dado a conocer que es importante leer, es importante ser conscientes, ser críticos y sobre todo un poco conocer cuál es la realidad, ¿no? que nos rodea y cómo podemos actuar frente a ella, ¿no? Que no nos podemos quedar, no podemos ser agentes pasivos en ningún momento. También es importante a la hora de elegir la temática, por ejemplo, los casos de actualidad, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando escogimos la historia de Greta, era porque se llevaba a cabo la reunión, ¿no?, del cambio climático a nivel internacional, entonces pensamos que el nombre de Greta iba a salir por todas partes, entonces era una manera de, sí, ¿quién es Greta? Pues Greta es esta, ¿vale? Y es una joven como vosotros que empezó pensando que se podía cambiar el mundo y fijaros lo que está consiguiendo, ¿no? Quiero decir, con esfuerzo y con unión se pueden realizar muchas cosas, ¿no? Pues correr hacia un sueño, que son, pues eso, se puede hablar de lo que os he comentado, ¿no? ¿Cómo podemos tratar con los jóvenes el tema de la migración, ¿no? Porque en muchos sitios y entre ellos personal docente nos comentaba la problemática que tenían en sus aulas de hay muchos inmigrantes, entonces hay muchos conflictos, ¿no? ¿Cómo vamos a...? No sabemos cómo trabajarlo, ¿no? Pues vamos a trabajarlo, ¿no? Desde esta manera, ¿no? Entonces, un caso como el de Sami Yusuf,
pues les impacta, ¿no? Como una persona que pudo ir a los Juegos Olímpicos acabó ahogada en el mar porque tuvo que salir de su país en una patera, ¿no? Entonces es algo que dices, es muy doloroso, pero es la realidad. Entonces, en el momento en que vosotros veáis en el telediario que llega una patera, preguntaros desde otro punto de vista, no de ya llegan más personas, no, preguntaros por qué se juegan la vida estas personas, ¿no? Y qué hay detrás de todo eso. Entonces, detrás de todo esto, digamos que hay una sensibilización, hay una conciencia y sobre todo hay una necesidad de saber el porqué, ¿no? Que es lo que al final también tratamos de conseguir, ¿no? Y luego ya vamos con los más peques. Creo que vamos bien de tiempo. Luego los más pequeños. Los más pequeños, pues en todas las bibliotecas, digamos que siempre hay una sección, ¿no?, muy dividida para los más pequeños, con actividades muy estructuradas, ¿no?, como son, por ejemplo, los cuentacuentos. Los cuentacuentos son, y además es que es una actividad tradicional, pero que se adapta muy bien para trabajar la Agenda 2030, porque cualquier cuento, igual que cualquier libro, nosotros lo hemos adaptado, ¿no?, a trabajar cualquier ODS. Para los más pequeños no podemos trabajar de la misma manera la Agenda 2030 o los ODS. Es decir, no les podemos decir a los niños, pues mira que un grupo de políticos a nivel internacional se unieron y han hecho una agenda, porque no van a entender nada, ¿no? Pero si les contamos un cuento y ese cuento, digamos que lo relacionamos con una temática y enfatizamos sobre esa temática, pues seguro que se pueden conseguir muchísimas cosas, ¿no? Y se consiguen muchísimas cosas. Esto sí que os puedo decir que Musol sí que... los libros que os voy a presentar son nuestros, publicados por Musol, ¿vale? Que creo que en alguna biblioteca de Andalucía ya tendréis, y si no, pues como se van a hacer bastantes publicaciones más, os haremos llegar junto con manuales y todas las publicaciones que podamos, ¿vale? Genial. Eso sin ningún problema. Solo digo que os pongáis en contacto conmigo y yo, en cuanto tenga todo el material, os puedo hacer todos los envíos. Ahí lo de lo que comentas de nuevo, nos comenta también Cristina Mateos, que está muy interesada en tu proyecto, que dice otra pregunta: si solicitamos vuestra colaboración, ¿necesitamos el apoyo de nuestro concejal o podemos solicitarlo por interés propio de nuestras redes de bibliotecas? A ver, eso depende un poco de la biblioteca. Quiero Si decir, tiene o no, competencia. exacto, si tienes totalmente independencia en realizar tus actividades, sí. Si no, supongo que será la concejalía o será... Eso depende de cada biblioteca y de cada localidad, cómo funcione. Nosotros sí tenemos el apoyo de la biblioteca, pues nosotros perfecto. Quiero decir, porque al final es con ella con la que vas a trabajar. Y en el caso de que estén interesados, por ejemplo, de estos libros que comentas que habéis publicado, Sí, vosotros. pues es lo mismo, ponerse en Es contacto. que hay también, Marta García nos pregunta sobre ella, sobre Sí. ello. Pues a ver, están todos en la web de Musol, se pueden descargar todos. Están todos en versión en valenciana y en versión castellana, ¿eh? Están todos, igual que los manuales de bibliotecas. Lo tenemos todo colgado en nuestra web. Luego, en formato físico, sí que lo hacemos llegar, ¿vale? Mi compañera de Andalucía será la que se encargue de su distribución en el momento en que los tengamos ya disponibles, ¿vale? Pero lo mismo, porque nosotros sí que es verdad que yo, por ejemplo, aquí en Valencia, yo hago una selección de bibliotecas, intento que no sean siempre las mismas y entonces que todos los años reciban algo. Pues si el año pasado recibiste Nana, o ibas a recibir Coría, ¿sabes? En plan de que todas reciban algo y que sepan de lo que es el proyecto. Pero ya os digo, a nivel digital no hay ningún problema en que os descarguéis todo el material disponible
sin ningún tipo de compromiso y se puede utilizar, y es que está para eso, Para usarlo. para usarlo, para que lo trabajéis de la manera, ¿no? Marta García Rodríguez nos dice, ¿cómo podemos colaborar desde la universidad privada? ¿Hay algún problema? Imagino que no. No, no, que va, al contrario. Lo mismo le digo, pues yo ahora voy a colaborar con otras bibliotecas de otros países, es decir, no hay ningún problema. Y Queda contestado. que se ponga en contacto y en la medida de lo posible nosotras le iremos facilitando y ayudando, ¿vale? Perfecto. Con los cuentacuentos es importante conocer pues, gente especializada que trabaje y sobre todo que sepa adaptarse a lo que nosotras buscamos, que es cómo quiero hablar de la igualdad de género con un cuento con niños entre 3 y 6 años, ¿no? Entonces, como veis, aquí tengo a Nana. Nana es una niña de Senegal y el título lo dice todo, y el árbol que tenía sed, ¿no? Pues a través de este cuento, perdón, a través de este cuento y a través de los ojos de Nana, una niña muy pequeña, nos adentramos a una cultura totalmente diferente a la nuestra, pero que nos une mucho, ¿no? Entonces, a través de ella conocemos o sea, la importancia y la suerte que tenemos de poder ir todos los días a la escuela, ¿no? La importancia que es el tener agua limpia todos los días de nuestro grifo y que no nos pongamos enfermos por beber agua que esté en mal estado, ¿no? O ¿por qué Nana no puede ir a la escuela por ser mujer? ¿No? Ese tipo de cosas de manera escrita por Daoud, que es un autor que trabajamos mucho con él, que vive en Senegal y que conoce muy bien cuál es su cultura. Y entonces adaptarnos, ¿no? y trabajar todas estas temáticas a través de ella y sobre todo pues eso, con dibujos que les llame la atención, que les haga pensar, ¿no? que les cree ahí una empatía importante. Con Valeria trabajamos el agua limpia desde Guatemala, ¿no? Como al no tener agua limpia, pues agua potable, pues no podía ir a la escuela porque siempre estaba enferma, ¿no? Y cómo se puede acceder a un mayor saneamiento, pues básicamente a través de la educación. En todas hay un filo de cuando una persona recibe una educación y tiene unos conocimientos, puede cambiar las cosas. Entonces, digamos que con un lenguaje adaptado para este público, digamos que se introducen términos tan importantes como eso, ¿no? De qué suerte que tenéis todos los días un cole, unos profesores que os enseñan cosas, tenéis un estuche lleno de, ¿no? de rotuladores. O el viaje de Marina, pues una chica pirata, era una niña pirata que, bueno, pues que pensó que la única manera de arreglar los conflictos era a través de alianzas, buscar alianzas entre las islas de alrededor, ¿no? También con ella vimos que lo que antes eran islas habían desaparecido porque había subido el nivel del mar. Entonces hablábamos del cambio climático y de los fenómenos meteorológicos o incluso cuando iba a dar una vuelta con su barco, pues se dieron cuenta que habían islas que antes no existían o porque unos les robaban a otros, pues porque aquí no llovía y vosotros tenéis demasiada agua. Entonces, con este tipo de cuentos y con estas historias, pues podemos tratar algo tan complicado para un niño de 3, 4, 5 años como es la importancia de cuidar el planeta, ¿no? Pues, de reutilizar las botellas de plástico, no sé, pues de no hacer un mal uso, ¿no? de los medios que tenemos a nuestro alrededor. Luego, otra cosa muy importante para el público infantil que hemos diseñado es el trabajo de programación informática.
en realidad era para niños más pequeños, pero al final nos hemos tenido, como os he dicho, adaptar a las necesidades de las bibliotecas. Vimos que niños tan pequeños no iban a la biblioteca, digamos, iban a un cuentacuento de unos media hora, 40 minutos, pero no podían, ¿no?, venir a una actividad como esta. Nos he comentado que en todas las actividades yo aconsejo que no sean grupos muy elevados, muy grandes, ¿vale? Son actividades que creo que lo máximo, en Booktuber da igual, porque al final se divide en grupos y es más participativo, pero tanto en robótica como en impresión 3D, como en programación informática, yo lo reduciría a grupos de 10, 12, 15 personas como máximo. ¿Por qué? Porque digamos que no son difíciles, son muy sencillos y sobre todo para ellos, pero se requiere atención por nuestra parte y por los profesionales, ¿no? Quiero decir, en estos talleres nadie se puede ir con una duda de cómo se programa o cómo se diseña o cómo se le dan las instrucciones al robot, sino que tenemos que tener el personal suficiente como para estar pendiente de cada una de las personas que vengan al taller. Eso creo que es importante. También son talleres con una duración que no pueden ser de menos de 2 horas. Entonces ahí muchas veces contamos con problemas porque 2 horas puede ser mucho, pero yo os digo que nosotros hemos tenido talleres de 3 horas y porque los hemos cerrado, porque no se iban, no se querían. Pedían más y otra carrera, ¿no? O sea, no, por eso no. En cuanto a la programación informática, igual, seguimos con las temáticas. Este año a todo el mundo fue muy curioso, pero en la mayoría de bibliotecas de aquí de Valencia y en las que yo trabajé y en los centros educativos, trabajaba en el medio ambiente. Entonces era algo que bueno, pues nos tuvimos que adaptar. Entonces, la programación de nuestras experiencias, pues también fue sobre el cambio climático y sobre, digamos, los residuos que generamos y los océanos, ¿no? Cómo se encuentran los océanos. En estos talleres se sigue la misma dinámica, una parte teórica, la introducción y el acercamiento del ODS que vamos a tratar. Y como os decía, la parte que yo realizo, que es la parte teórica, digamos que es la de pues, información, que es la que menos les gusta, pues yo intento siempre que sea algo que les capte, que les interese, pues a través de lo que sea, vídeos, canciones. A través de canciones he trabajado mucho estos temas también, o a través de cómics, no sé, pero es o noticias de periódicos o de revistas que traten estos temas, cosas así, ¿no? Y luego la práctica es la presentación del programa y el diseño del videojuego que ellos van a hacer. En esa actividad ellos programan un videojuego con estas temáticas. En este caso tenemos los residuos plásticos y océanos limpios. Trabajamos el ODS 12 y el ODS 14 con vida submarina, planteando todos los problemas que ello implica, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de los residuos plásticos, pues ellos a través de un programa en lo que los expertos les dan una serie de pautas, que ya os digo que al principio puede resultar un poco complicado porque nunca han programado, pero con 4 instrucciones y ayuda del profesorado, todos lo consiguen, ¿eh? Y lo bueno es que hemos diseñado estos programas para que luego ellos están en la nube, digamos que creamos una sesión para ese día y entonces tienen un correo y ellos pueden continuar una vez vayan a sus casas a seguir con el videojuego, siguiendo programando, diseñando y actualizando. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los residuos plásticos, pues sobre todo se hablaba, ¿no?, de los cambios estructurales
de los cambios que han habido desde nuestros abuelos o nuestros antepasados ahora, ¿no? Sobre todo la sociedad de consumo en la que estamos inmersos, ¿no? El por qué, pues yo les muestro a veces como la foto esta la foto esta que tenéis de un caballito de mar cogiendo un palillo de los oídos, que en mitad del océano te encuentres esto, pues es bastante lamentable, ¿no? Entonces impacta. Entonces es como, oh, chicos, ¿qué estamos haciendo? Quiero decir, ¿no? O ¿no? Cómo ensuciamos nuestros océanos y cuál es la importancia, ¿no?, de los océanos en nuestro planeta, ¿no? Porque dices, bueno, pues los océanos es donde voy a nadar, ¿no? Los veranos, en la playa, ya está, sí, pero en los océanos, ¿qué papel juegan los océanos, ¿no? Pues son reguladores de la temperatura o entonces ellos, pues a través de la programación, digamos que es eso, pues en este videojuego, pues ellos lo que hacían es que el pulpo este se comía todo el plástico que había por el mar. Entonces, una vez tenía el mar limpio, pues entonces obtenía una serie de puntos y podía programar y diseñar otra pantalla. Entonces, es muy chulo porque digamos que no es una actividad y ya está, sino que ellos luego la pueden continuar y la pueden seguir avanzando muchísimo. Y es algo que muy original, sí. les llama mucho la atención. Incluso es algo que, como era para niños y niñas más pequeños, la mayoría de veces venían acompañados de padres y madres y abuelos. Entonces, al final, lo programaban todos. Entonces, era como el abuelo con él dibujando el pulpo, pues ahora que se... Entonces, era, ¿sabes?, como una relación y Sí, porque muchas de las actividades de los talleres que nos comenta realmente se miran para cualquier tipo de público. Ahí lo de un comentario que nos hace Fernando Heredia Sánchez, que dice algunas experiencias o iniciativas concretas para implicar a la biblioteca universitaria. Algunos de los talleres que tiene, que nos presenta, realmente podrían, imagino. Pues yo creo que en principio, creo que todos los podrían, ¿no? También depende de... El nivel, ¿no? Luego ya en función del nivel. Porque si nos comenta que para bibliotecas universitarias. Yo creo que para bibliotecas universitarias, dependiendo de la especialidad de la universidad, pero por ejemplo, yo mi experiencia en libros humanos creo que es algo que se puede aplicar a todo tipo de bibliotecas y a todo tipo de público, ya sea universitarias, más específicas pero yo siempre digo que para realizar ese tipo de actividad como el libro humano no hace falta que sea una persona célebre, ¿vale? Podemos hacer uso y buscar alianzas de cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor que nos pueda ayudar y que pueda protagonizar esta actividad, ¿no? Yo creo que cualquier actividad se puede, pero todos plantearse un poco a qué alumnado quieres, porque una universidad, a qué tipo de alumnado quieres. No es lo mismo a un alumnado de primero que esté en el último de carrera o qué especialidad tiene. Es decir, yo creo que igual se puede adaptar, porque si es de la Universidad de Medicina, pues el diseño de impresión 3D me parece perfecto. Claro, claro. Nos comenta Marta García Rodríguez, las universidades que dan educación, los cuentos, la exposición de cubos, pues todo esto perfecto para la biblioteca universitaria. Igualmente nos comenta que la biblioteca humana un 10 para cualquiera. Sí, sí, yo creo que la biblioteca humana es una de las actividades que más se adapta a todos los públicos y a todos los ámbitos, ya sea biblioteca municipal, ya sea grande, pequeña, una agencia de lectura, quiero decir, en todos los ámbitos creo que es una de las actividades que se puede adaptar de manera fácil, porque ya os comento, podemos buscar en
no sé, en la Consellería de Social, en el ámbito social, podemos hablar con diferentes ONGs o entidades que trabajan ciertos ámbitos. Se puede trabajar de muchísimas maneras. Son transversales realmente. Y bueno, un comentario de Antonio Tomás Bustamante pues nos dice, ¿no? Las bibliotecas deben de analizar los intereses de la sociedad, el barrio, estar en situación, ¿no? Y adaptarse a las actividades de ellos realmente. Ujú. Yo considero que si queremos tener éxito y queremos que la biblioteca funcione como un agente transmisor de la Agenda 2030, tenemos que conocer a nuestro público. Cuáles son sus necesidades, qué les gusta, qué miedos tienen, qué necesitan y salir. Es que sobre todo yo creo que hay que salir a la calle y conocer de primera. Yo sé que puede ser muy complicado, ¿no? Porque estamos, quiero decir, reconozco que sois un sector en el que en muchas ocasiones pues no contáis con demasiados profesionales en un mismo biblioteca, ¿no? Pero hay que intentarlo. En la medida en que se pueda, hay que intentar salir a la calle, conocer, hablar con institutos, con escuelas, con universidades si tienes cerca, asociaciones, ONGs, eh, asociación de jubilados. Quiero decir, todas las personas que forman parte del barrio son bienvenidas y creo que son fundamentales para diseñar una actividad que les pueda gustar. Igual que esta, se pueden buscar otras actividades. Nosotros ahora en los nuevos proyectos hemos diseñado otro tipo de actividades que no tienen, algunas sí que vamos a continuar con ellas porque tienen mucho éxito, les gusta mucho y tal, pero hemos ampliado el abanico. Y todo esto es porque conoces al público, porque te piden cosas, porque ves cuáles son. Desarrolla. Claro, entonces te vas adaptando a ellas, ¿no? A esas necesidades y eso, y lo que tú dices, adaptarnos, ¿no? Y sobre todo, buscar actividades que se puedan hacer tanto presencial como online, porque vista la situación en la que tenemos, debemos de plantearnos que las cosas han cambiado, que igual el sistema educativo ha cambiado y que todo ha cambiado. Entonces, esta actividad nosotros ahora la estamos haciendo de manera online. Entonces, quiero decir, no nos gusta tanto, pero nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Entonces, hay que seguir, sobre todo hablar el lenguaje que habla nuestro público, tanto mayores, pequeños como jóvenes. Eso creo que es fundamental. Yo, en conclusión, quería comentaros que en todas las actividades que nosotras hemos hecho, siempre hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Que la educación es un arma para cambiar el mundo, es la única arma que puede cambiar el mundo, que el derecho a la educación tiene que ser universal, pero tiene que ser de manera efectiva. Trabajar para conseguir una igualdad de género, porque al final no es que las mujeres movamos el mundo, pero somos importantes y formamos parte de él y debemos de tener los mismos derechos que todo el mundo, ¿no? Y sobre todo concienciar a la gente que a través de estas actividades es que el planeta solo tenemos uno y si no lo cuidamos nos lo vamos a cargar y vamos a tener nuestras consecuencias, ¿no? Y por concluir, yo diría la importancia de las alianzas. Si todos los países que han firmado la agenda han podido aliarse para conseguir presentar una Agenda 2030, yo creo que entre nosotros también. Y desde las bibliotecas también se puede buscar alianzas con otras entidades, otras asociaciones, con los ayuntamientos, con cualquier persona de la sociedad, ¿vale? Estas son las conclusiones a las que yo llego después de trayectoria en todos los proyectos que llevamos, ¿no? En las bibliotecas.
Pero ya para finalizar, y algo que se me había olvidado y creo que es muy importante, es que tenemos que evaluarnos. Es algo que tenía aquí apuntado y se me ha olvidado decir, que la importancia de evaluarnos como entidad en cada actividad que hacemos. Nosotras, cuando finalizamos una actividad en la biblioteca, siempre a los asistentes y al personal bibliotecario pasamos una evaluación y una encuesta de cómo ha ido la actividad, si les ha gustado, qué grado les ha gustado, mucho, poco, ¿vale? Nosotros utilizamos un modelo se llama SERQUAL, es el modelo típico de encuestas que utilizamos y es muy fácil. Quiero decir, a través de esta evaluación y de estas encuestas, digamos que sabemos en qué fallamos, si les gusta, no les gusta, si los materiales son apropiados, si el personal es lo bastante profesional como para realizar estas actividades, qué sabían, porque eso también es importante para futuras actividades. Si vamos a hablar del cambio climático, hacerles algunas preguntas de ¿sabías que existía población que tenían que desplazarse a consecuencia del cambio climático? Sí, no, pues ya sabes que si un 80% de las personas encuestadas te dicen que no, es que hay que trabajar más eso. Entonces, creo que es algo que en todas las actividades deberíamos de plantearnos una evaluación y al mismo tiempo unas encuestas, que esto nos ayudará y luego analizarlas, no hacerlas y ya está, sino vamos a analizarla y con estos datos que tenemos, a ver qué tipo de población viene a la biblioteca, qué conocimientos tiene, qué les interesa y cómo me están yendo en las actividades, porque podemos estar haciendo toda la vida una actividad, pero ¿le gusta al público? Aunque venga, les llega, les sensibiliza, o viene porque así pasó un rato la tarde, ¿no? Como el que va al cine o va... Entonces es importante que, ya que son actividades que diseñamos, que trabajamos mucho y que le ponemos mucho entusiasmo, pues que sean útiles, ¿no? Y que beneficien a la gente, ¿no? que participa en ellas. Y no sé, yo por mi parte creo que ya os he dado bastante información. No sé. Están encantados, Laura. Por Sí, ejemplo, de la Biblioteca Cervantes, la Biblioteca Pública Cervantes, muchas gracias, Laura. Nuestras cabezas ahora huyen con posibles actividades que podemos realizar en la biblioteca en las que estamos trabajando. Mil gracias y hasta pronto. Y bueno, te comento una de las preguntas que nos hacían y es que no les quedaba claro si te lo leo directamente, es de Beatriz Lara. Dice, me ha parecido entender que si la biblioteca colabora con vosotros, el coste de vuestras actividades se hace a través de subvenciones que pedimos nosotros o que vosotros gestionáis. Yo creo que esto es importante porque ya sabes, es el secreto de que muchas de las bibliotecas y de nuestros participantes pues se motiven mucho más, lógicamente. sí, ya como os comentaba, las actividades son totalmente gratuitas, las que nosotros realizamos con las bibliotecas, pero la subvención la pide Musol, quiero decir, el proyecto es de Musol y ejecuta Musol. Entonces, por eso digo la importancia de contar con los apoyos, porque nosotros a la hora de presentar a la Junta de Andalucía podemos decir que tenemos 6 bibliotecas de Andalucía con las que vamos a trabajar y son estas, y tenemos la carta de apoyo y son estas, que luego pueden cambiar por razones X, de pues mira, yo este año no abro la biblioteca o han cambiado, o a lo mejor ha cambiado el político que... y hay Sí, actividades, pero se busca otra, por eso. Pero siempre es a través de Musol. Quiero decir, nosotros en principio, pues sí que es verdad que no en estos últimos años, en estos últimos proyectos, tenemos como bibliotecas de reserva, ¿no? Ahí pues yo para la próxima
quiero participar, ¿vale? Pues vale, ¿no? Entonces, pero ya os digo, enviar correos de estamos interesadas en formar parte del proyecto, que ahora no lo sé, porque ahora con esto de la pandemia yo no sé lo que vamos a hacer con los proyectos, con la ejecución, está todo un poco en el aire, pero en futuras ocasiones o simplemente para que nos preguntéis. Quiero decir que no solo es para poder ofrecer el proyecto, sino que pues la asociación o quien sea decir, pues mira, es que queremos hacer un taller de programación, ¿cómo lo podemos hacer? Pues se puede mirar. Ujú, muy bien. Bueno, pues como dicen por aquí, te dan las gracias a la asociación, a ti, por supuesto, y como dice algún comentario, vas a recibir un aluvión de, de mensajes, ¿no? Y bueno, sobre todo hemos lanzado también el enlace para que te escriban y también había interés en ese enlace para que descarguen el material, los libros. ¿Eh? Pues es www, es la página de Musol, www.musol.org. Es nuestra página. Si ponen Musol, aparecerá Fundación Musol y ahí tienen toda la documentación, todo el material, eh, tanto para bibliotecas como a lo mejor para las universidades. También hay manuales para educación de adultos. Quiero decir, Genial. Pues ya sabéis, en la página de Musol lo tenéis todo. Una pregunta de nuestra compañera Valle, desde Huelva. Nos dice Valle, ay, que la he perdido, por favor. A ver, nos dice Valle, a ver, dice, quería preguntar a Laura, tenéis, perdón, es Juan Marcos del Valle, que tenéis, queréis, te quiero preguntar, ¿tenéis algún proyecto que se ha realizado algo con personas con discapacidad? Lo hace Juan Marcos del Valle. no, Con discapacidad, en por ahora. estamos trabajando ahora una parte del proyecto eh, en escuelas, pero lo estamos en plena identificación, estamos diseñándolo, ¿no? Pero no porque es un ámbito que nosotros no lo tocamos, quiero decir, eso ya es personas especializadas en ese ámbito. Por ahora no, pero ya te digo, en Extremadura tenemos un proyecto que está en marcha y es una de las opciones que se barajan. Estupendo. Bueno, pues tienes un montón de enhorabuena, de felicitaciones, que luego te repasas todo el chat y las lees con tanto gusto como las estoy leyendo yo. Y para terminar, pues yo he anotado aquí algunas frases que ha dicho Laura, que seguro que nos mueven un poco a finalizar esto y a seguir. Y es que Laura nos ha dicho la biblioteca humana, ¿no? La biblioteca humana son grandes en experiencia, en acompañamiento, con los colectivos de inmigrantes, por ejemplo. Otra frase de Laura: en las bibliotecas se pueden adquirir competencias técnicas que serán muy valiosas en el futuro y serán útiles para encontrar trabajo. Otra frase de Laura: las bibliotecas públicas permiten a todas las personas mejorar su educación sin discriminación. Otra frase de Laura: las bibliotecas pueden adaptar la Agenda 2030 en todas las actividades, de hecho ya lo están haciendo, pero no le ponían nombre. Realmente nos suenan muchas de las actividades, ¿verdad? A todos con la biblioteca social, con muchas de las cosas que hacemos. Y la última frase, que yo creo que es muy, muy bonita, dice: el éxito de las actividades está garantizado si se buscan alianzas correctas, ¿eh? Y sobre todo si se realizan con ilusión. Ilusión la que nosotros tenemos por haberte tenido aquí, Laura. Y bueno, te hemos adoptado ya en la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, te hemos adoptado y creo que todos los participantes. Vale, vale. Te damos las gracias. Y sobre todo os convocamos a la siguiente WINAD, que será el próximo día 17 de noviembre,
Y también, por supuesto, me comentan desde la organización que por favor recordar que tenemos en cada módulo unos cuestionarios que hacer, que por favor los rellenéis. Yo os aconsejo que ahora en cuanto terminéis que os pongáis que ahora que tenemos fresco el módulo de Laura, pues seguro que lo hacemos en 0,0. Nada más, muchas gracias y nos vemos en la siguiente webinar. Nada, muchas gracias.